¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos en más de su palabra. Muchas gracias por abrir la puerta de su hogar para compartir la palabra del Señor en esta hora. Esperamos podamos disfrutar de este alimento espiritual. Dios creó. Quiero dar la bienvenida a nuestros acompañantes el día de hoy. Bienvenido, Pastor Carlos. Gracias, Miguel, nuevamente por la invitación para gozar todos juntos de un estudio bíblico para honra y gloria de Dios. Amén. Se encuentra con nosotros también Jesús Espinosa. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Miguel, y es un gusto poder compartir la palabra de Dios y esperamos que la misma pues sirva para nuestro crecimiento espiritual. Amén. ¿Qué les parece si antes de abrir esta palabra maravillosa podemos hacer una oración? Hermano Jesús. Vamos a orar. Padre excelentísimo, te agradecemos, Señor, Dios nuestro, por esta oportunidad que tú nos concedes de poder ser partícipe de este espacio y te suplicamos, Señor, que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu nos hable a través de ella. Todo esto te lo suplicamos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La maravilla de la creación. Dios creó es el título de nuestro estudio para esta ocasión. Es maravilloso notar que en el mundo en que vivimos hay diversas teorías del origen del hombre. Evolución, una explosión, Big Bang, e incluso cristianos, incluso personas adventistas, escuchan esto y dejan de creer en la palabra del Señor, en un Dios creador. El origen del mundo y lo que Él contiene fue creado por las manos de Dios. Y eso lo encontramos en el Génesis, capítulo 1, podemos ver ahí que Dios es el creador. Y quiero resaltar algo. Dios creador. Lo más importante que nosotros podemos observar aquí es que ¿quién es el creador? Dios. ¿Y qué hizo Dios? Creó. Es decir, Dios es Dios. ¿Podría, hermano Jesús, ampliarnos el concepto de la persona de Dios? Muy bien, Miguel. Como adecuadamente has dicho, Dios es un Dios creador. El hombre tiene un principio, pero Dios, siendo omnisciente, omnipotente, omnipresente, siendo el soberano de todo el universo, es el único que no tiene principio ni fin. Y esto marca un agudo contraste entre lo que es humano y lo que es divino, entre lo que es temporal, que atañe al hombre, y lo que es atemporal. Lo que es finito para el hombre es infinito para Dios. Y de ahí que deberíamos descartar cualquier idea materialista o de los ateos que tratan de explicar el origen del universo sacando a Dios de todo este proceso creativo. Inclusive hay quienes creen en Dios, pero que Dios ha abandonado este mundo y que ahora el hombre vive a su suerte. Ahora, vayamos a la creación. Usted mencionó Dios es eterno y hay un contraste, un agudo contraste entre lo que es eterno y lo que es temporal. Pero en un principio, Pastor Carlos, ¿Dios creó este mundo para que fuera temporal? La palabra de Dios dice claramente de que Dios hizo perfectas todas las cosas. Y vio Dios que todo era bueno, dice, en gran manera. Dentro de lo que es la palabra perfección, no hay el mínimo espacio para el error. Si bien es cierto, Dios es un ser atemporal, pero vemos en la creación misma que Él crea inclusive el tiempo. ¿No es cierto? Interesante. Y eso es así, ¿no? Cuando Él menciona acerca del día y la noche y habla acerca de la lumbrera mayor para que se señoree en el día, la lumbrera menor para que señoree en la noche. Estaba hablando acerca del tiempo. Está marcando el calendario del tiempo ahí. Y exacto, ¿no? Y un calendario especial que cuando estudiamos o profundizamos más en las Escrituras podemos ver, que es el calendario de Dios, ¿sí? De manera especial lo menciona en el Pentateuco. Y no pensaba mencionarlo, pero por ahí me produjiste mencionarlo. Está bien. Y bueno,
nosotros somos seres sujetos al tiempo. Sin embargo, esa palabra perfección, ¿sí?, significa o tiene sentido en un asunto que puede superar el asunto de las edades y hasta no tiene que ver con asunto de envejecimiento o de muerte. Porque el sinónimo de envejecimiento, de muerte, ¿sí?, tiene que ver en un sentido de pecaminosidad, no de perfección, que es contraria a la perfección, a todo aquello bueno que Dios creó. ¿Podría ser un poco más explicativo en este asunto que quiere mencionar? Claro que sí. Bueno, para mencionarlo o para decirlo de manera más sencilla, Dios nos creó para no morir. Ok. Sí, Muy Dios bien. nos creó para no morir. En ese sentido, viene a tallar la palabra perfección o bueno en gran manera. ¿Pero dependía de algo para que el hombre no muriera? El Señor lo creó al hombre, obviamente, ¿no?, en perfección, en santidad, en comunión, tanto entre su prójimo o con su prójimo y también con Dios. El problema entra a tallar cuando el hombre se separa de Dios. Y eso es la respuesta de la Ok. pregunta que acabas de mencionar, ¿no? Ok. Hubo separación. Esa es la condición, Claro. ¿no?, estar en conexión con Dios directamente. Físicamente, o materialmente había un árbol, ¿cierto? El Así árbol, es. el árbol de... De la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y el árbol de la vida también. Y el árbol de la vida. En la Y creación. el hombre tenía acceso a comer del árbol de la vida y poder vivir eternamente. Por eso cuando el hombre peca, claramente en la palabra de Dios menciona que Dios pide saca el árbol de la vida para que el hombre no viva eternamente. Y aún así Adán vivió 900 y más años. Sí, ese árbol era tan especial, ¿dónde lo colocó Dios? Esa es una pregunta que creo que en otro momento podemos contestarla. Ahora, si somos criaturas, hagamos un contraste entre lo que fue originalmente y lo que es ahora. ¿Cuál fue o debe ser la actitud de una criatura hacia su creador, hermano Jesús? Bien, la actitud que Adán y Eva en el Edén tuvieron conforme a lo que Dios había dicho, porque era una bendición el hecho de que Adán y Eva pudiesen someter la naturaleza. Y ese sometimiento no hay que entenderlo como un acto en que el hombre va a depredar la naturaleza, sino más bien debía de ser el preservador, su custodio, su conservador. Él era el gobernante, él era quien ejercía el dominio porque Dios le había dado esa atribución mediante una bendición. Sin embargo, a raíz del pecado, esa bendición lamentablemente cayó en una maldición por acción deliberada por parte del hombre. Y las consecuencias fueron funestas. En primer lugar, Adán y Eva se deleitaban cuando escuchaban la voz de Dios en el huerto, pero una vez que pecaron, pues frente a la voz de Dios simplemente se atemorizaron, tanto así que se escondieron. El hombre también rompió la relación consigo mismo, porque yo me imagino que cada vez que Adán y Eva escuchaban la voz de Dios, ellos estaban en un estado emocional de placidez, de tranquilidad, de gozo, de reposo en su corazón. Pero una vez que aconteció el pecado, pues simplemente el hombre se llenó de incertidumbre, de dudas, de preocupaciones, se llenó de afanes. También se rompió la relación con sus semejantes. Bien sabemos que no hubo que esperar muchas generaciones para que aconteciera el primer asesinato, sino una generación más, y sabemos cómo Caín mató a Abel. Y también se rompió la relación con la propia naturaleza. Antes la naturaleza era productiva, estaba embellecida por la mano de Dios a través de su voz. Sin embargo, una vez que ocurrió el pecado, pues la naturaleza también se fue degradando de manera progresiva. Y lo que antes producía alegría y holgura en el espíritu del hombre, ahora solamente era sacrificio. Y eso significaba que si antes la tierra iba a producir de una manera quizás natural, ahora el hombre tendría que haberse esforzado y tendría que esforzarse permanentemente para poder recién cultivar algo de lo que él había producido. Entonces las consecuencias en los 4 aspectos fueron devastadores, y esas consecuencias aún hoy aumentan de tal manera que sabemos que el mundo en un momento determinado, la naturaleza misma va a colapsar. En la Biblia dice que la
naturaleza gime a una con dolores de parto. Eso quiere decir que la propia naturaleza está doliente justamente porque el hombre pecó. Inclusive hoy en día, antes quizá poco menos, pero hoy en día las empresas agroquímicas, Bayer, Monsanto, etcétera, etcétera, no solo han destruido semilla, están destruyendo el suelo. Y eso es increíble. Dios desea que su pueblo cultive naturalmente. Y de esa manera, bueno, hemos revisado un poco acerca de lo que acabas de mencionar, ¿no? De estas empresas, y de esa manera inclusive esclavizan a la gente para poder seguir comprando ese producto, ¿no? Puesto que ya la tierra misma ya no recibe otro tipo de semilla, tiene que ser esa semilla. Un asunto curioso e interesante. Un dato curioso en un lugar mencionando, ampliando esto, en un lugar se regaló semilla y se regaló fertilizante, se regaló todo, pero la semilla no nació y las personas se molestaron. ¿Qué fue lo que hicieron? No pensaron otra cosa más que reclamar más semilla de la misma. Entonces lo que hizo el gobierno fue darles la misma semilla, solo que mejoró un poco y con eso se conformaron. Lo que vemos aquí es que el hombre, el pensamiento del hombre es ya dependiente del hombre. Y eso no era en un principio, ¿verdad? El hombre, como menciona la historia acá de Caín y Abel, el hombre no se destruía a sí mismo antes del pecado. Llega el pecado y surge la separación y la muerte. Entonces, ¿cuál originalmente era o debería haber sido la relación entre un ser humano y otro al ser creados? El ser humano, conforme a lo que Dios le dio, tenía discernimiento, tenía capacidad de decisión, de pensar, de obrar y de actuar. Por lo tanto, Dios le dio todas las facultades físicas y espirituales para que todo aquello que Dios le había dado en el huerto sea preservado tal cual Dios le había entregado. Sin embargo, el hombre, bajo ese principio, debió de trabajar la tierra, producirla de manera sabia, conforme a la sabiduría que Dios le había dado. Pero vemos las consecuencias. Se ha hablado de las empresas y vemos también los efectos, por ejemplo, del calentamiento global, como hay muchas especies que se están extinguiendo de manera progresiva. Vemos también el aumento del pH en los océanos, que produce que los peces también vayan muriendo de a poco. Vemos la tala indiscriminada de los árboles, y esto no hace sino traer consecuencias no solamente económicas, sino también sociales. De ahí que se explique las constantes migraciones de poblaciones que van deambulando de un lugar a otro, porque el hábitat donde ellos estaban establecidos en un momento, pues ha sido devastado por esas empresas extractoras de minerales. Vemos cómo las propias empresas también utilizando fertilizantes o utilizando sustancias pues nocivas envenenan los ríos. Es decir, que el mundo cada vez está peor. Incluso las autoridades mundiales dicen que si todos los países produjeran o separaran el 1% de su Producto Bruto Interno, podrían quizás disminuir los efectos de esta devastación. Pero sabemos que ello no va a ser posible. Por más que hayan convenciones, por más que organizaciones mundiales pongan sobre el tapete este asunto, las cosas van a estar o van a seguir de mal en peor. Y eso nos lleva a la destrucción definitiva. Pero hay una esperanza. Ese mismo Dios que nos creó, nos compró y nos va a redimir. Nos ha redimido. Y eso es lo más importante y eso es lo que todas las personas que están escuchando y viendo, nosotros somos creados por Dios, pero el hombre se ha separado de Dios, ha pecado, pero Dios nos llama a un arrepentimiento, a una comunión con Él. Y Él desea visitar nuestras vidas, estar en comunión con nosotros. Regresando un poco a la creación, Dios creó también, hablando del tiempo, el sábado, el Shabbat. ¿Por qué Dios creó eso? Quiero mencionarlo aquí. Bueno, vemos nosotros esa descripción en el Génesis capítulo 2, cuando se menciona que después que
Dios termina la obra de la creación, pues el Señor mismo descansó de su obra. Nosotros sabemos de que obviamente Dios Todopoderoso no se sentía cansado, ¿no es cierto? Solo que Él quería o dejarnos ejemplo de que así como Él lo hace, también nosotros debiéramos hacerlo, ¿no? Y acabó Dios, dice en el versículo 2, en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y cuando pasamos nosotros al Éxodo capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate, ¿no? Acuérdate de ¿qué cosa? De tu Creador. Acuérdate de el día sábado para santificarlo. Dice, ¿no? Acuérdate del día sábado para santificarlo. ¿Cuándo uno debe acordarse? ¿Cuando recién se lo está diciendo o cuando ya se lo dijo anteriormente? Ya se había dicho anteriormente, ¿no es cierto?, acerca de nosotros de reposar o descansar en el Santo Sábado. Pues como ejemplo de lo que Dios había hecho. ¿Hay bendición en reposar en el Santo Sábado? Claro que sí. A veces nosotros decimos, no me alcanza el tiempo. ¿Y por qué no nos alcanza el tiempo? Bueno, porque no estamos siendo buenos administradores del tiempo, obviamente. Pero también, al no ser buenos administradores del tiempo, significa que no estamos dándole el tiempo que a Dios le corresponde. Porque Dios, de los 7 días que nos dio, nos pidió solamente 1 para dedicarlo plenamente a Él. Y eso es un asunto que el mundo cristiano, la cristiandad está dejando a un lado como un asunto meramente judío, cuando es un caso eterno. Isaías capítulo 66 lo habla así, ¿no? Hablando del cielo nuevo y nueva tierra, que eso aún no se ha cumplido, pero está por cumplirse porque lo menciona también Apocalipsis 21. Ahí de mes en mes dice, y de día sábado en día sábado, o sea, de reposo, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Entonces, por siempre es el sábado, será el día del Señor, y por siempre el sábado, como seres humanos, como siervos de Dios, como hijos leales del Señor, debemos reposar. Correcto, y también podremos apreciar que hay un hilo conductor, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis se habla, como ya lo dijo Carlos, hizo mención, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ha hecho mención de Éxodo 20, versículos 8 y el 11, pero también sería conveniente recordar el triple mensaje angelical. Y vemos que en Apocalipsis 14, 7 dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos el día sábado? Simplemente nosotros nos olvidaríamos de nuestro Creador. Y pensamos que si desde un principio toda la humanidad hubiese guardado, hubiese reposado el día sábado, tal cual Dios lo consiguió a favor de toda la humanidad, no existirían ateos, no existirían materialistas, no existirían gente que pueda objetar el sábado, y por lo tanto sería un lugar tan propicio para vivir, donde justamente uno no solamente estaría glorificando al Hacedor, sino también a través de nuestras obras estaríamos sirviendo a los necesitados. Y esa es una de las misiones que la Iglesia Adventista, que tiene una raíz, un nacimiento, una misión profética, debe hacer. Porque podemos nosotros divulgar las verdades del sábado, del santuario, del estado de los muertos, pero una cosa muy importante es que también debemos de cobijar a los oprimidos. Y ese es un mandato que Jesús nos dio. No es que nosotros de manera espontánea debíamos de hacerlo, sino que Dios y Jesús, siendo nuestro maestro en todas las cosas, también lo hizo. Y ese es un ejemplo a seguir de manera constante. Y ese ejemplo nace de una manera clara, simple y no premeditada. Clara porque uno no puede decir qué difícil es de dar de beber a un sediento, qué complicado es. No lo es, y debe ser no premeditada en el sentido que si lo hacemos no es para amontonar méritos y decir, nos vamos a justificar. No, hacerlo estamos simplemente glorificando a nuestro Hacedor. Amén. Y regresando un poco también más a la creación, en Proverbios 22:2 menciona una característica del carácter de Dios. Se muestra aquí, realmente Dios se muestra en su creación. ¿Cuál es su carácter? Y el hombre fue llamado a
a reflejar el carácter. Pero debido a la depravación por el pecado, el hombre ha hecho diferencia entre los mismos hombres. Y aquí nos dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Es interesante que a ambos los hizo Jehová. Pero, ¿ser pobre o ser rico lo determina Jehová? ¿O cómo es esto? ¿Será que Dios creó clases sociales? ¿Deben existir discriminaciones por las clases sociales entre los seres humanos? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, obviamente no. Obviamente no. Una vez escuché a un hermano en Puerto Rico, mencionó que la manera de pensar de Dios sería más de una manera de, no sé si me pueden ayudar, como lo que pasa en comunista, sí, que la forma de pensar de Dios más se ligaría al asunto del comunismo, todo por igual. Obviamente que no, tampoco eso, puesto que el comunismo es un asunto muy humano y no tiene nada que ver con las cosas divinas. Así que no, nosotros no podemos pensar en eso. De hecho, el comunismo tiene su base en el ateísmo. Así es. Dicho sea de paso, ¿no? Gracias por mencionarlo. Más bien sería de que el Señor dio capacidad y dio habilidad, ¿sí?, a todos los seres humanos para que podamos, según la voluntad, porque el Señor nos dejó con libre, dice, albedrío, para poder hacer lo que tenemos a la mano por hacer también, ¿no? Elena de White menciona que existe ricos y el propósito para que existan los ricos es, dice, para ayudar a los necesitados, ¿sí?, y también para ayudar al crecimiento de la obra de Dios, al evangelismo. Esa es la razón por la cual existen ricos. Ahora, en el asunto de la perfección, si fuera del ambiente del pecado, ¿existirá riqueza o pobreza? Eso lo sabremos en algún momento. Lo que nos dice nuestra pantalla que está aquí con nosotros, Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Justamente es un versículo que aparece en Mateo 25, dentro del juicio de las naciones. Vemos que va a llegar un momento determinado en que Dios va a separar las ovejas de las cabras, ¿correcto? Las ovejas se van a situar a la derecha, que es signo de aprobación, las cabras a la izquierda, signo de desaprobación. Y dice que ambos grupos se van a ver sorprendidos y por lo tanto Jesucristo, Dios dice, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Pero por qué la sorpresa? Porque gran parte de la humanidad cree de manera errónea lo que es la verdadera religión. Ellos piensan que la verdadera religión está supeditada a creer ciertas verdades bíblicas o a llevar cierto estilo de vida, pero vemos que esa idea no es bíblica. Si uno acude a uno de los grandes pasajes de la Biblia en el Antiguo Testamento, Dios a través del profeta Miqueas, en el capítulo 6, de 6 al 8, dice: practicar justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Por lo tanto, bajo esa idea que fue repetida, fue reproducida en varios pasajes del libro de Mateo, hasta en 3 ocasiones, también Jesús lo dijo. Santiago dice que la religión pura y sin mácula es aquella que consiste en atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. El apóstol Pablo decía también que aquel que hace el bien pues está cumpliendo la ley. Por tanto, Jesús establece que la norma de juicio en las naciones viene a ser la exteriorización de una gracia. Y esa exteriorización significa, pues, compartir las angustias con los oprimidos, con los presos, con los sedientos, con los hambrientos, con los huérfanos, con las viudas. Ello significa que Dios desea que nosotros tengamos un corazón restaurado con la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para que nosotros podamos aplicar esta fe.
no una fe teórica, sino una fe vivida, una fe experimentada, una fe que demuestre que nosotros, habiendo interiorizado esa gracia, no la hemos rechazado, porque hay muchas personas que, disfrazando una religión egoísta, pueden hacer el bien, pero pensando que con eso simplemente van a acumular méritos para su propia persona y no pensando en la justicia que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué llamado Dios nos ha hecho en este estudio? El llamado que el Señor nos está haciendo ahora es que hagamos lo que Él nos encomendó hacer. Tomando en cuenta lo que menciona Mateo capítulo 25, versículo 40, también el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 31, dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El Señor nos creó para su honra y su gloria. Eso lo tenemos muy claro. Y aquí está mencionando un asunto de honrar también al Señor. ¿Cómo? Haciendo el bien al necesitado. Esto no era un asunto nuevo que solamente se menciona desde Salomón o desde David en adelante. También lo vemos nosotros en el Pentateuco, en Deuteronomio, el capítulo 24. Nosotros vemos eso y qué bueno que estemos mencionándolo, porque es una porción de las Sagradas Escrituras que nosotros no estamos tomando en cuenta. Una, como adventistas, y el mundo cristiano de manera general no toma en cuenta, y es la parte de los estatutos que Jehová nuestro Dios nos dejó. Y digo nos dejó porque no solamente fue para el pueblo de Israel, sino también para nosotros. Solo que no le estamos dando la importancia de vida. La palabra de Dios menciona de que toda escritura es inspirada por Dios, toda, es un 100%. No hay por qué hacer división o discriminación de algún sector o porción de las escrituras, porque es una sola y es completa. En Deuteronomio 24, el versículo 14, habla acerca de eso. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Esto es un mandato, un estatuto del Señor para el israelita. Y también viene a ser para nosotros. ¿O es malo esto? Es hacer el bien. Así es. Y eso corresponde al asunto de honrar al Señor, porque se le está obedeciendo y es una acción de bien. Ahora, no vamos a hacer esto para hallar gracia de Dios. La gracia es dada. O para salvación. O para salvación. Esto no nos va a salvar en lo absoluto. Sino al contrario, porque somos salvos y porque hemos recibido la gracia, se sobresaltan estos frutos. Nota, es el mismo asunto que tiene que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros no lo obedecemos para alcanzar la gracia del Señor ni para ser salvos. Eso es una mentira. Y los que dicen que guardan el sábado lo hacen para ser salvos, pues están equivocados. Eso se hace porque el Señor nos ofreció ya su salvación. Así que invito también a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo esto, estudiemos esta porción de las Escrituras que menciona los estatutos del Señor, ¿sí? Allí vamos a encontrar toda la descripción y la voluntad del Señor que encontramos en el 100% de su palabra. Amén. Muchas gracias, Pastor Carlos. Muchas gracias, hermano Jesús. Esperamos en un estudio posterior poder compartir nuevamente con ustedes. Gracias, muchas gracias. A ti, amigo televidente, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Recuerda que tú eres una criatura de Dios. Él te creó, pero te creó para servir. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.